Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio, entrevista en un instante. Estoy conversando y es otra vez un gusto recibirlo con Julio Bárbaro. En estas jornadas, cuando pasan un montón de cosas, es bueno poder sentarnos a pensar. Y Bárbaro es una de las personas que milita en esta posibilidad del intercambio de ideas. Entonces, que ayuda un montón para entender qué es lo que está sucediendo. Recién lo escuchaste con Majul, antes lo escuchaste con Feynman. Yo no voy a sobreabundar en la información que hay hasta ahora. Que no hay demasiados cambios después de un fin de semana de muchísima zozobra, en donde el presidente decidió abordar los dos temas centrales. El primero, principal, central, que deriva en el segundo, que se llama político. Hay una crisis política del gobierno, que se expresa en una crisis económica, sin dudas, pero en cuestión de crisis política. Y el fin de semana pasó algo que hacía mucho tiempo yo no veía, que son las reuniones en Olivos, los comentarios, las publicaciones que todos hicimos, se va tal, se queda cual. Esto no era un invento unánime de todo el periodismo argentino. Era lo que trascendía de las reuniones. Entonces se sabía que se iba el ministro de Economía, que se iba el canciller y que podía llegar a haber un intento de acuerdo con los radicales y también con una parte del peronismo. Nada de esto ocurrió. Hoy yo podría repasarte, y lo voy a hacer, algunas cuestiones que tienen que ver con el gabinete. Pero la primera resolución, después de un día muy agitado ayer, de enorme adrenalina esta mañana por saber qué iba a decir el presidente, es que se le habló a la Corporación Política Cambiemos y se le habló a los mercados. No se le habló a la gente. Hoy tenemos trascendidos de que la asignación universal por hijo va a tener 1.500 pesos ahora en septiembre, 1.200 en diciembre, pero no tenemos ninguna comunicación. No hubo nadie del gabinete que creyó que había que hablarle a los que peor la están pasando. Sí se le habló a los mercados. Los mercados rápidamente contestaron, 39 pesos el dólar. Sí se le habló a la corporación política. Y ahí hay un ruido fenomenal que ahora voy a analizar con Julio Bárbaro, de peleas con el radicalismo, de una nueva suerte de... Creo que se ha constituido en la jefa espiritual de Cambiemos, Elisa Carrió. Pero veamos para graficar de lo que estamos hablando. Vamos a lo político primero. Veamos cómo queda el gabinete. Primeras cuestiones que hay que decir de esta reducción formal de gabinete. Allí lo ven ustedes al presidente y para algunos el gran triunfador. Yo creo que muchos otros ministros han juntado funciones. Marcos Peña ha juntado bronca. Probablemente sea el que más bronca ha juntado en todo esto. El jefe de gabinete, el subjefe de gabinete Andrés Ibarra, que fungía de ministro de Modernización, y después dos secretarías, es decir, ministros los degradan a secretarios que dependen derecho del presidente. Sergio Berman y Gustavo Santos, dos ministros de un perfil absolutamente bajo y de resultado más que de perfil bajo. ¿Qué más pasó con los ministerios? Veamos cómo han quedado conformados para entender la política. Allí ves, en Hacienda quedó Duhovne, el ministro más renunciado de las últimas 48 horas. 3 veces renunció. Y está hoy ofreciendo medidas económicas y yendo a negociar con Christine Lagarde del Fondo Monetario Internacional. Y subsume Javier Iguacel, el hombre que reemplazó a Aranguren. En producción quedó Sica, un hombre respetado por todo el mundo, y hay dos secretarías que decían que se iba. Echevere se quedó allí, Jorge Triaca, todo un símbolo. No hay más Ministerio de Trabajo en la República Argentina. A ver, ¿cuáles son los temas que más complican hoy día? Seguridad, la cuestión del trabajo, el salud. De estos últimos dos no hay más ministerios. Veo allí en el Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura, en cabeza de Finocchiaro, Lino Barañao se queda sorpresivamente. Me han dicho que se queda porque a fin de año quiere jubilarse. Y Pablo Belluto, un secretario de Cultura. Y la mujer de más poder económico de la historia, Carolina Stanley, que no solo tiene desarrollo, tiene salud. No hay más Ministerio de Salud, no hay en el registro de los países del mundo, por lo menos los occidentales, los que conocemos, un país que no tenga Ministerio de Salud. No hay más. Hoy los ministerios de salud de las provincias salieron a decir que era una inexplicable decisión de la Presidencia de la Nación. Y se queda con ANSES también. Yo tengo un respeto personal por Carolina Stanley. Una sola vez en mi vida pude conversar con ella. Me invitó a la sede del ministerio, allí el mítico edificio de 9 de julio, donde está Eva de un lado con el rostro furioso y el puño, y el otro más allí. Subí a su despacho, conversé con una ministra que es sumamente agradable, me convidó algunas frutas secas, todo comida saludable. Recuerdo que antes de conversar con ella, le pregunté si podía visitar el balcón donde Eva hacía el famoso discurso del renunciamiento. Yo no lo viví, pero me interesa la historia. La curiosidad es que nadie de su equipo me supo decir dónde estaba el balcón. Y me pareció simbólico
que se negara uno de los episodios populares más importantes de la historia contemporánea argentina. Pues me enteré que ahí está apilada una serie de splits de aires acondicionados. Pues digo, pero nada, esto es casi anecdótico lo que estoy contando. Yo digo, la ministra de Desarrollo debería haber salido hoy tras el ministro de Hacienda para decir cómo vamos a contener a los que peor la están pasando. A ver, ¿qué hay para los jubilados y pensionados? ¿Hay algo para los jubilados y pensionados que el presidente definió una situación crítica? ¿Que ganan 11.800 y monedas? Los monotributistas, que parece que por ganar algo así más de 60 o 70 mil pesos por mes van a ser responsables inscriptos y van a tener que tener libro, cuenta. ¿Hay algo para ellos? Aumenta la nafta de vuelta. Aumentó el sábado y ahora tiene que aumentar por lo menos un 12%. ¿Qué hay? Digo, esto está en ley esto, ¿eh? De ahora en más es la ministra que debería contener a los que yo siento que nadie le habló en la jornada de hoy. Hoy el presidente hizo un discurso de 25 minutos, casi aritméticamente lo divido. 6 minutos de principio para contar que el infierno era ajeno, obviamente sin la invocación a Camus, pero dijo, es Venezuela, es la herencia, es la oposición que me trabó las tarifas. Un recorrido que corresponde a un presidente, no tiene por qué dar detalles, que dijo, vamos a ayudar, nunca especificado por los ministros, y luego una suerte de invocación a lo que yo creo que es el intento de cambiemos de la épica, la invocación a su secuestro, estoy muy angustiado. Bueno, así hablaba el presidente. Esta crisis no es una más. Tiene que ser la última. Y sepan que no me van a encontrar del lado de los que por poder o por dinero hipotecan el futuro del país. No me van a encontrar del lado de los que especulan pensando en la próxima elección. Me van a encontrar del lado de los que dejan la vida por ustedes. Para mí no es fácil. Quiero que sepan que estos fueron los peores 5 meses de mi vida después de mi secuestro. Pero ni por un minuto dejé de hacer lo que estuvo a mi alcance para enfrentar con ustedes lo que estamos viviendo. Bueno, allí habría que hacer un análisis más que no esté en condiciones de hacer, del lenguaje. Evidentemente han sido 5 meses muy angustiantes. Con toda seguridad mucho menos que para los que no tienen trabajo o no les alcanza para fin de mes. O para cualquiera digamos, nosotros no podríamos compararnos tampoco. Mucho menos el presidente de la Nación, que imagino tiene una serie de herramientas para enfrentar la angustia que la enorme mayoría no tiene. El presidente intentó, con su equipo de comunicación, invocar a la épica. Yo no sé si es un momento de épica o de un presidente razonable que trate de reconocer lo que no se reconoció en todo el discurso del presidente. Una falla propia. Nada de lo gestionado estos 3 años implicó 39 pesos el dólar, 35 o qué sé yo cuánto de inflación, la salida de los capitales como hacía mucho tiempo no se veía, el endeudamiento de más de 100.000 millones de dólares. Nada de esto es gestión. ¿Es solo el tránsito de la historia ajena? Como si esto fuera poco, hoy me atrevo a decir, el árbitro político de la coalición, la que de alguna manera salió a defender a Quintana y Lopetegui de una manera inexplicable, la que le marcó la cancha al radicalismo. Pero sí, el radicalismo también debería asumir la falla propia, ¿no? Ayer esta reunión entre Sanz, Lustó y Pratgay para ingresar o no al gobierno se demostraba como casi una ambición de poder tardía después de haber cedido el Partido Centenario para que el PRO gobernase con toda la estructura. Hoy Elisa Carrió hizo la interpretación política que el mensaje absolutamente coacheado del presidente no dio y lo hizo brutalmente de esta forma. Yo estaba limpiando los zapatos y separando la cartera. Sí, Carrió furiosa. Pero este es un estigma de los chicos, ustedes me vieron furiosa. Ahora, cuando tengo que poner la carterita la pongo, pero yo me divierto. Porque a mí las crisis me generan adrenalina. Yo me divierto en el riesgo, chicos. Yo soy una jugadora que no tengo ganas de morir, pero que puedo morirme con tranquilidad. Así que a los golpistas les digo, porque hay algunos sectores golpistas que dicen aprovechemos la crisis social para voltear a Macri. Ahora, como está este golpismo, no tengan miedo, porque yo les digo a los militantes golpistas,
Se lo dije a Macri, estoy de acuerdo. Le dije, no hay helicóptero. Acá nos sacan como en la Casa de la Moneda en Chile. Así que, queridos, si ustedes quieren hacer el golpe, me van a sacar muerta de la Casa Rosada. Yo voy a apelar a un respetuoso silencio por la condición de mujer y de alguien que construyó un concepto de república en los 90. Porque sinceramente siento, como decían en mi casa, cuando yo era muy chico, hace mucho, apuro por escuchar a una dirigente del tamaño en la importancia de Cambiemos decir que se siente Tita Merello, que le divierte la crisis, que le genera adrenalina. Si la reserva moral de la política de Cambiemos siente que es divertido este momento, me parece que hilando con el discurso del presidente que habla a las corporaciones, al mercado financiero y no a la gente. Los ministros que no salen a explicar cómo paliar esta situación, que claro que es angustiante, mucho más para los que no la tienen, tiene una lógica del relato que, insisto, no voy a calificar por respeto a Elisa Carrió. Lo recibo a Julio Bárbaro. Hola, Julio. ¿Cómo andás? Bien, bien. Por favor. Gracias por venir otra vez. Gracias por invitarme. Bueno, ¿me ayuda a empezar a pensar por dónde? Sí. Después de fin de semana y de esto que vimos en la jornada de hoy. Yo escuché el discurso del presidente y es como que la ideología desapareció de la mesa de los argentinos. Entonces discutimos la encuesta y la economía. El presidente dijo claramente, yo aposté a los mercados. Y los mercados me fallaron, pero voy a apostar a los mercados. Digamos, dijo, mi ideología, los mercados, es más importante que la realidad. Entonces se equivocó la realidad, no la ideología. Y esto es duro. En la Argentina hay una situación que es simple, Luis, de la que no se habla normalmente, que es que se alteró la distribución de la riqueza. Luis, se genera la misma riqueza que hace 30, 40 años, no 70. Cuando hablan de 70 hacen trampita. Hace 40 años que se concentra la riqueza, y usted se encuentra, si pudiéramos hacer un mapa de los argentinos que tienen más de $1.000 millones hoy, usted y yo sabríamos dónde está la razón de la miseria que vivimos. Pues no se produce nada más. Pero el enriquecimiento de los grandes grupos y de un montón de personajes es enorme. Entonces, esta es la Argentina liberal que querían. A ver, el presidente apostó a la disolución del mercado, del Estado. Cuando la dictadura había dos frases. Una, somos derechos y humanos, y nos mataban. Y otra, achicar el Estado es agrandar la nación. Hicieron pedazo el Estado. Hicieron la miseria. Ahora, Julio, la pregunta es esta. ¿Esto es que no le salió o esto es lo que pensaba? No, es lo que él piensa. Yo discutí mucho con él, mucho. Y hasta tuve charlas con Aldo Peñalelli, que las repito. No, él cree que si corres el Estado, el mercado fluye y van a traer las inversiones. Ahora, dice que van a venir y se van. Se va la riqueza nuestra y la que nos prestan, Luis. Caemos en el fondo para que un Sturzenegger con un Liach pongan 12.000 o 13.000 millones de dólares arriba de una mesa para que no suba lo que suba. Ahora, yo pregunto, Luis, ¿esto es incapacidad o saqueo y robo? Esta es mi pregunta. Porque esos tipos son delincuentes y a ustedes y a mí nos dan 12.000 millones de dólares en un país lleno de miseria, que son casas, son hospitales, son escuelas. Lo ponemos ahí para que no suba y sube, y se lo llevaron. Usted y yo no podemos preguntar, acá hay un vivo, hay uno que se la lleva y otro que la pone para que se la lleve. O sea, uno que la va a buscar bajo el pretexto de, y el otro que favorece para que salga sin ningún tipo de problema. Y siguen con esto, le pedimos el fondo para que nos dé, para que pongamos, para que se la... Yo digo hace tiempo, Luis, que la riqueza que se llevan los grandes grupos de Argentina es más que la que genera la sociedad. Entonces, el señor Quintana y Lopetegui, que no se fueron, se agacharon, que es otra cosa. Ese tipo tienen una concepción, que también la tiene Mauricio, del país, donde el grande se come al chico. Cuando la farmacia es un símbolo,
¿Por qué? Porque cada farmacia que Farmacite avanza es un clase media que degradamos en clase baja. Entonces, en el esquema de país de Mauricio, de Lopetegui, de Quintana, de Peña, hay ricos, empleados y subsidiados. Esas son las tres clases que quedan, Luis. Pero extiendo un poco más. ¿Le parece que me parece muy gráfica la metáfora? Quintana y Lopetegui se agacharon. Sí, se agacharon, ¿no? Los que están ahí, porque no se va nadie. En la escuela me decía, uno se agacha para tomar impulso, o sea, para tomar Para que no lo vean. Porque tiene... Claro. Pero... ¿Todo el cambio es así? ¿El cambio de gabinete es una agachada para disimular? Luis, fracasó una ideología y hace rato que viene fracasando. Y si no nos sentamos como sociedad, yo, insisto, le dije a Mauricio Macri cuando me dijo, ¿vos qué harías? Yo le dije, tenés a Sarguini y Piñanelli, o a cualquiera, dos del lado nacional. Porque la política argentina económica es el nacional, que defiende al Estado, o el descontrol, te saquen los controles, decía Cavallo, después te roban, te matan, Este país lo hicimos. Cavallo, Menem y Dromi tienen algo que ver con eso. A ver, Luis, yo insisto en un tema que me parece clave. Yo fui a Europa, y fui a Nápoles, y me dijeron, lo roban, y acá no me robaban. Ahora voy a Nápoles, nadie me toca, y acá me roban. ¿Qué quiere decir? Que ellos usaron un camino, salieron de la guerra y construyeron. Y un tema que insisto, porque no me lo escucha nadie, pero lo digo siempre. Hay un modelo europeo, que es con todos adentro. Y hay un modelo yanqui, que es el que gana es feliz y el que pierde murió. Claro, bajo el pretexto de... la competencia. Claro, sí, del Entonces, esfuerzo. Claro. Entonces, nosotros estábamos enamorados de los pensadores de París, hoy nos trae el café en cartón de Miami. Pero esa dependencia intelectual es también la degradación de la conciencia nacional. No es un chiste. Entonces el bar de la esquina ahora tiene un nombre de inglés. Pero además todos me dan el mismo café. Cosa que no hacen en París, ni en Roma, ni en Madrid. Las naciones no ni en Londres. Ni en Brasil. Ni en Brasil. Porque son nación. Y nosotros no, vienen todos con lo que entonces vamos a tomar con cartoncito. Ya el autoservicio. Omití cuando presentaba el programa mostrar algo, porque a mí me parece que la simbología es importante, las formas son importantes, el lenguaje del presidente me parece importante, deliberadamente coacheado, pero también la desaparición de algunos ministerios. A mí me sorprende que desapareció trabajo. Solo en las dictaduras desaparece trabajo. Desaparece salud. Digo, y perdona la producción si lo hago muy desprolijamente, porque lo digo yo y soy un idiota, lo dice usted y es destituyente. Entonces digo, hoy lo veía Facundo Manes, que me parece que es insospechado de ser kirchnerista o de ser trotskista, leninista. Entonces digo, y hoy tuiteaba esto Facundo Manes, el desarrollo inclusivo del país depende de la inversión en salud, ciencia y tecnología. Los cambios de los ministerios evidencian que estas áreas hoy no son prioridad. Este retroceso es una decisión errónea y peligrosa para el presente y para el futuro. Yo dije hace un par de meses, me arrepiento de haber votado a Macri. Me pegaron, se cansaron. Hasta Fontevecchia me dedicó una contratapa. Ayer Fontevecchia hace una contratapa adanista, ¿no? Como que... Y el sábado es una nota de Fidanza, de Eduardo Fidanza, que es brutal. Digo, no es el peronismo, no es los destituyentes, no. Son los pensadores lúcidos de la Argentina los que dicen... Ahora, él, Mauricio, cree en la libertad de mercado. Yo me pedí por televisión con uno de ellos que dice, yo decía, bueno, privatizaron todo, eso es el futuro. Con este cuento de que esto es el futuro y esto es el pasado, la miseria es la modernidad, Luis, según estos muchachos. O sea, ¿no será momento que nos sentemos los del PRO, los peronistas, los radicales, los que creemos en la pacificación y en el debate de ideas, y discutamos cuál es el lugar del Estado, el de lo privado, el de la salud, el de los sindicatos, el de la política? Esto es un debate. Los países se piensan, no los hacen, ni el mercado ni la revolución. Cretera esperaba que la revolución, no hay revolución, pero tampoco hay mercado. La ideología es un instrumento, Luis. Los chinos hacen un país comunista con capitalismo y nosotros creemos que hay que Digo, cuando uno lo ve a Trump y a Putin, ¿puede ser tan tonto de creer en el libre mercado? Julio, como yo me abstuve de calificar, pero ¿la escuchó a Carrió? Sí, hubo momentos en que fue buena su
propuestas y hay momentos en que sabemos hace rato que tiene aciertos y de estas cosas. ¿Qué voy a hacer? ¿Y qué son estas cosas? Esta cosa es que digamos, la libertad que se da a ella de salir de la coherencia y entrar en la incoherencia. ¿Qué es esto? Punto. Donde hay una miseria, donde hay una desesperación. Yo voy por la calle y me paran todo el día, Luis. Y el 80, algunos me dicen apoya a Macri. Digo, si Macri no me deja que lo apoye, porque yo no apoyé a Cristina cuando hizo cualquier cosa y no apoyo a Macri cuando hace cualquier cosa. Esto no es Boca River, que cambian los jugadores y usted sigue en la tribuna aplaudiendo. La política es la ideología y la razón. Si el tipo mete la gamba, usted y yo tenemos que criticar. Porque no somos ni de Cristina ni de Mauricio. Somos, en serio, del pensamiento. ¿Qué cree que bien? Digamos, primero, ¿cómo ven los radicales? Que coquetearon con sí, que no. ¿Qué ve con los radicales? Yo los quiero, históricamente les pasa algo parecido a los peronistas. Los negocios se llevaron a las ideas, en el peronismo y en el radicalismo. Se hicieron ricos un montón de tipos y archivaron a los que pensaban. Los países tienen, los partidos tienen un balance entre los funcionarios y los pensadores. En Argentina hay un desbalance, porque los radicales que pensaban, como los peronistas que pensaban, hace 15 años yo no hubiera hablado, Luis, porque no me dejaban. Era un ser molesto, que planteaba que ese camino se llevaba a la ruina. Entonces, el lugar de las ideas es el que marca el nivel de un país. Nosotros hemos archivado las ideas, somos el único país de América Latina que se hunde, Luis. Se hunde. Después decir, yo soy maduro, más trágico, pesimista, optimista. Yo me crié en un país del 5% de pobreza. Pero el 5% era hasta con Krieger-Bacena, ¿eh? Era con Perón, era con Krieger-Bacena, que además Krieger-Bacena lograba un crecimiento a tasa china. Digo, no me hago peronista puro. Digo, hubo procesos, hubo aciertos y errores en todo. Krieger-Bacena fue mejor que Cavallo, obviamente, 1000-1. Yo quiero decir algo para que quede claro. No es una metáfora la que usted dice que la Argentina es uno de los pocos países que no crece. Argentina, Venezuela y República Dominicana son los 3 países que no crecen objetivamente, o sea, dicho por los organismos, por CEPAL y los organismos internacionales. O sea, de verdad no crecemos junto con Venezuela y con República Dominicana. Sí, y esto, por favor, saquémonos de encima al encuestador y al economista. La crisis argentina es de política. La política es el espacio desde el cual se piensa el futuro de una sociedad. Y acá el tema es rearmar, rediscutir la distribución de la riqueza. Acá se han privatizado cosas que son grotescas. Se privatiza el juego. Queda una ganancia infinita y usted y yo sabemos que detrás de cada ganancia algo oscuro hay. Se le dan los aeropuertos a un señor que se los lleva a la casa. Otro se lleva el gas, otro hace los peajes, otro... Privaticemos. Hemos destruido lo que había construido esta sociedad. Se dilapidó. Y ahora los tipos que se quedaron con eso ganan tanto que lo tienen que sacar. Como es oscuro lo que ganan, la telefónica, el cable, los aeropuertos, el juego, los laboratorios, los sindicatos, todo eso, ese dinero de los grandes grupos, es el que sale y tira el dólar al diablo. Porque ganan más de lo que generamos como país. Ellos no generan nada, Luis. Se quedaron con la cajita. Hicieron un guitoducto del dinero de la nación. Un guitoducto. Un guitoducto, sí, tienen eso, sacan. Porque, ¿de dónde salen los 15.000 millones de dólares que se van? Hoy vi un ridículo que decía que no, son los pobres. Acá un banco grande compró 4.000, el otro 3.000. Además los tenemos en la lista. O sea, son los grandes grupos que ganan. La tasa de la tarjeta que usted y yo usamos es el 100. Por lo menos. Entonces, escúcheme, si estamos en un país donde usted y yo dejamos de ser ciudadanos, porque llamamos al banco y nos atiende una máquina. Entonces, cuando usted llama a donde paga la prepaga, el cable, lo hacen esperar media hora. Un país donde no hay trabajo y ganan fortuna, no están obligados a dar un empleo. Luis, esta idea de que el mercado puede destruir a los ciudadanos ha triunfado en la Argentina. Ahora, me quedo pensando y comparto el diagnóstico totalmente de que la solución es, como el problema, la solución es política. O sea, el gobierno tiene que, los gobiernos, este y el que venga, tendrán que encarar una solución política. ¿A dónde queda políticamente después de estos cambios en donde se queda el radicalismo afuera? ¿Queda más encerrado? No, el radicalismo tiene gente que puede, tiene que sentarse. Hay tipos que son,
Digo, yo con Mario Negri me parece un individuo para pensar la sociedad. Digo, y el gobierno tiene gente como Emilio Monzó o la gobernadora, y nosotros tenemos, y después está Berestein como Fidanza, como, digamos, gente que está a la altura de pensar un país. Yo siempre digo Jorge Sarguini, porque si lo digo y todos me dicen, lo respeto, digo Sarguini porque La Baña, a quien respeto y mucho, es más discutido porque tuvo el poder. Pero digo, hay tipos que son indiscutidos. Ahora, esa gente sabe administrar, Luis. Alfonsín, me lo contaba hoy un radical amigo mío, ¿no? Alfonsín hacía un balance, decía, lo que no quisimos, lo que no supimos, lo que no pudimos. Fue su último mensaje en la Asamblea Legislativa. Y ese balance hoy no lo hizo Mauricio. Entonces, me quieren decir que somos los destituyentes. Yo no soy destituyente, yo lo voté. Ahora, lo que no puede es la paranoia de la culpa la tuvo el otro. O sea, si uno va por la calle y se cae, no tiene que darse vuelta a ver quién venía por si lo empujó. No lo empujó nadie. Acá los errores son de... El gobierno llegó, y nos olvidamos, a querer expulsar a Emilio Monzó, porque la política molestaba a los CEOs, a los Quintanita, ¿no? A los Lopeteguita, a esos muchachos, eran los CEOs. En el mundo, a ningún imbécil se le ocurrió que los gerentes sustituyeran a la política. Bueno, acá sí. Entonces, cuando usted lo lea a Macron, yo el otro día lo veía, leía el discurso de Macron a los católicos de Francia. Acá en todo somos berreta. Hasta cuando somos laicistas somos berreta. Todo lo que hacemos lo hacemos berreta. Entonces, digo, yo lo leía a Macron y decía, no, son tipos que hacen de la política una riqueza intelectual. No puede ser una simplificación. Si a Mauricio lo secuestraron, a mí me secuestraron, nunca lo repito. En mi vida, digo, que me secuestraron. Bueno, no hay ningún mérito. Sobreviví, agradezco a Dios que estoy vivo. Pero digo, los peores días de la vida de él no tienen nada que ver con los peores días de la vida de la gente, que él le hizo pasar, no yo. Pero y que se dejen de jorbar con Yo me enfrenté a Cristina. La herencia ha sido atroz. Esto es alegría propia. Las Levac, el fondo y la que se llevaron, cuando me contó de la inversión, Luis, me dijo, van a venir las inversiones cuando llegue yo, o no. Me habló de segundo semestre, vienen los brotes verdes. Pasaron 2 años y medio, estamos en una seca. Es grave. Esto es lo que a mí me pareció, ¿no? Que no hubo ningún tipo de autocrítica, decir, bueno, que podría ser un momento. Yo sé que para hacer la política, para trabajar en política es difícil la autocrítica. Hoy lo valoramos Alfonsín con el no supimos, no quisimos. Sí. Digamos, en aquel momento era difícil. Ahora, la nada, el infierno es totalmente ajeno. Es Venezuela, es la lira turca, es los cuadernos de Cristina, es Massa parando... Las empresas que destruyeron ellos, importando hasta cerdo, destruyeron la industria textil. Porque además estos muchachos no son productivos, son intermediarios. Son intermediarios. La conciencia, yo no soy marxista, pero la conciencia es un epifenómeno. Estos muchachos hacen negocio, les importa un rábano cuántos obreros caen cuando ellos importan. El negocio es importar, Luis. Y eso es lo triste. Han destruido... No hubo una mención en el discurso del presidente sobre el trabajo. Ni una. El inversor no da trabajo. Luis, hay cosas como el agro que tampoco es para hacerle a todos la retención. Algunos se benefician y otros no. Todo es racional. Entonces, estos no han protegido a la industria porque salen con esto que vamos a proteger, porque son importadores. Entonces, lo que han destruido en este tiempo es doloroso porque yo, le digo sinceramente, tengo mucha bronca contra Cristina que me la desnudaron los cuadernos. Y eso era el kirchnerismo, ¿eh? No era la revolución, no tenía nada que ver, ni la progresía, nada. Eran los cuadernos. Y ahora esto es la libertad de mercado. El ciudadano que largamos de un 5% de pobreza, estamos pasando el 35%. Así, si no cambiamos la distribución de la riqueza, vamos al 50, Luis, ¿eh? Permítame contarle algo. Cuando uno llega a hacer los programas y tiene buen trato, como me pasa en este estudio, uno de los camarógrafos que está ahí, es su cámara, ¿cuántos años tenés? 28. Me dice, que me trata a usted y me hace sentir un anciano, que voy a hacer, que podría ser padre tranquilamente. Me dijo,
¿Y qué va a pasar? Me paran por la calle, 40 por día y 35 me dicen eso. Y uno no les puede decir, porque hasta el momento el discurso de hoy de Mauricio va a seguir dando pobreza, ¿eh? Cuando dicen que el fondo no va a prestar más, se van a llevar más, Luis. Si no lo usan, lo del fondo para hacer escuela, si la obra pública la suspendieron, están haciendo un jueguito financiero, que el fondo les preste para que el dólar no estalle y se lo puedan seguir llevando alegremente. Yo no soy pesimista, pero tampoco me puedo callar la boca frente a un liberalismo de mercado que nos viene destruyendo. Fue Celestino Rodrigo, después fue Martínez de O, y después fue Domingo Cavallo. Y ojo, los Kirchner no modificaron eso, ¿eh? Los Kirchner privatizaron YPF, después lo estatizaron, pero primero lo privatizaron. Digo, duplicaron el juego, no fueron la revolución. No hay un gobierno patriota, un gobierno que piense en la sociedad, en la nación, en qué producimos, cómo beneficiamos a la gente. ¿Por qué el peronismo sigue vivo? Porque fue la última esperanza, que terminó en el 73, ya en el 74 muere Perón y después se va todo al diablo, y lo que vino después no tiene nada que ver ni con Menem ni con... Pero, digamos, yo no soy un defensor de las ideologías, el radicalismo fue muy importante. Y en el PRO hay elementos positivos, hay que juntar todo eso. Ahora, Luis, cuando Durán Barba y Marcos Peña deciden que nosotros somos lo viejo y ellos son lo nuevo, la estupidez se impuso en la Argentina. Hoy, ¿cómo queda Marcos Peña en esto? No me importa, me importa el hambre. En lugar de discutir el hambre, discutimos un personaje que es un invento, una ficción. ¿Qué sé yo que es Marcos Peña? Entonces estamos discutiendo sobre un ser inexistente que ni siquiera tiene talento. Lo que pasa es que Marcos Peña es como piensa el presidente que hay que salir, que es un camino que no tiene salida. La idea del túnel, este es un túnel no que atravesamos, es un túnel donde nos dicen que nos vamos a quedar a vivir, Luis, ¿eh? Y eso es lo que... Entonces, ¿qué me importa, Marcos Peña? Digo, me parece secundario. Él y Durán Barba creen que son lo nuevo y siguen con esa estupidez. Somos lo nuevo. Hoy decía que no lo habían apoyado. A él le votaron todas las leyes. Ellos decidieron, incluido yo, que ni me saludaron. Los apoyé, me sacaron corriendo porque éramos el pasado. Como si el presente es el cerebro vacío. Y el negocio, sí, lleno. El negocio de ellos, no el de la gente. Si no salimos del egoísmo, y salir del egoísmo es la política. Digo, hay una cosa que es triste. Los que acumulan riqueza no piensan por el ser colectivo, ¿no? Aquel que tiene la codicia como nervio, el Estado tiene que imponerse sobre los codiciosos, no regalarles todo. Esta idea que le regalan a los codiciosos todo y nos va a derramar, la teoría del derrame es un cuento, dámela a mí que después te doy un poquito. Mentira, nunca me va a dar nada. La teoría del derrame, la mano invisible del mercado. Es todo bolazo. Esto es el pasado, ahora lo nuevo es la libertad. Y usted lo mira y dice, ¿por qué no le contás a Trump? Porque te van a patar en la nuca y te pone en órbita. ¿De dónde sacaste esa estupidez? Europa es el ejemplo, el mercado común. ¿Qué son? Estados, normas, reglas y un florecimiento de la sociedad. Después viene tu normal te dice Europa está en decadencia, ¿viste que dicen esa pavada? Sí. ¿Y qué le digo al amigo de 28 años que lo está enfocando? Que cuando los argentinos volvamos a debatir ideas, vamos a reencontrarnos con nuestro destino. Pero es un debate, ¿eh? No es ni Macri ni Scioli. Esas son las excusas. Son dos caminos sin salida. La salida está por encima de ellos, tomando lo mejor del radicalismo, lo mejor del PRO y lo mejor del peronismo. Y lo mejor de la intelectualidad. Santiago Kovalov, aquellos que piensan el país, que lo quieren pensar. ¿Cómo juega ahí el peronismo que parece dividido en dos? Entre los obsesionados por terminar la historia de Cristina Fernández de Kirchner y lo otro de ver si son generosos para juntar y hacer una nueva propuesta. No se puede juntar lo que no piensa igual. Yo no me puedo juntar con Cristina porque pienso distinto, punto. Entonces ese es un invento absurdo. Cristina es una secta y Durán Barba y Marcos Peña es otra secta. Esas dos sectas creen ser las dueñas de la verdad. Son el cultivo de la grieta.
del odio de la sociedad, ellos viven y chupan sangre. Después estamos los que dudamos, los que queremos reunirnos, los que pensamos que hay que debatir un país, los que como yo invitaron al pacto de la Moncloa, es donde estaba Federico Pinedo, donde estaba Pichetto, donde estaba Sanz, donde estaba sentada Michetti. Y 2 días después el señor Durán Barba dijo que eso era desastroso, era el pasado, era vendedor de odio. Yo me enojo mucho con él porque digo, Luis, tenemos tanta producción de odio propio, hay que importar una de allá, y carísima, la deben pagar una fortuna ese odio, ¿no? Ahora digo, ¿eso pregna los chupadores de sangre del odio, pregna la sociedad en general? ¿O usted ve que hay una, digamos, que la gente, no, yo, mira, me los banco porque no quiero que vuelva Cristina, y del otro lado es, prefiero que siga con los bolsos, pero que no sigan estos tipos? Yo creí que Macri iba a apostar a la paz, y después me di cuenta que apostaba a la guerra. Porque me corrieron, a mí me distrataron, a mí como a todos los que, digamos, a Emilio Monzó, ¿quién le tira a Vidal? Ellos son un odio, ¿no? Porque acá somos los chupasangre, son los Lopetegui y Quintana, que, insisto, se agacharon. Le tiran a Vidal. Pero más bien, le tiran a Vidal, le tiraban a Monzó, le tiran a Pinedo, le tiran a la Concepción, porque ellos son el egoísmo en estado puro, que es el drama de la política. Cuando los halcones no son la lucidez, sino la codicia, se acabó. Entonces lo otro es las palomas, los que piensan que hay que hacer la unidad, ¿o no? Ahora, halcones sin idea, es atroz. ¿Usted le encontró alguna idea a estos muchachos? En serio. ¿Sabe qué? Le van a achacar, y a muchos de nosotros también nos van a achacar, que no la vieron en el 2015. Yo no es que no la vi, estoy convencido que con Scioli hubiera sido peor. Para mí hubo muchas cosas, como los cuadernos, la reivindicación de la justicia, sacarme justicia legítima de encima, que yo le tenía terror, sacarme a aquella procuradora, no, hubo un pedazo que había que sacarse. Ahora, usted y yo podemos pensar filosóficamente que el liberalismo y el izquierdismo tenían que llegar al sumo para desaparecer. El izquierdismo se suicidó con Cristina, y yo creo que se está suicidando el liberalismo, no todo el PRO, el liberalismo enfermizo, Lopetegui Quintana, Marcos Peña, Durán Barba. Ese grupito de muchachos que creen que los negocios son el sustituto de la política. A ver si al amigo de 28 años lo puedo esperanzar. En realidad me estoy tratando de esperanzar yo, quiero que lo sepa. Pero digo, no me voy a poner muy filosófico, pero veo que Hegel pensaba en la síntesis superadora, ¿no? Claro, sí, claro. Yo pienso en eso. ¿Y hay alguna chance de qué significa esto? Digamos, que como usted describió, el vamos por todo frente al liberalismo bobo, deberían dar una síntesis superadora. ¿Da en este país? Yo creo que está maduro para que esa síntesis se dé. ¿Y en quién se... Yo hablo con los del gobierno, que hablo son los que discutimos la lista, pero después, yo digo, cuando planteo, los que escriben en serio. Después yo era amigo de Fernández Díaz, pero Fernández Díaz quedó regando el odio de él, entonces pues ya está. Digo, porque uno puede convocar a la unidad, que es lo que estamos haciendo usted y yo, que es la única salida, Luis, es democracia y pensamiento del futuro. Políticas de Estado, entre los que mejores, los que la puedan pensar. No es un Boca River, no es viva Mauricio, no es lo defendemos, no defendemos, no. Defendemos la democracia y al final proponemos ahora un grupo que discuta política de Estado, donde estén los del PRO que quieran participar, los que no se crean superiores a usted y a mí, los que no sean Marcos Peña, porque Marcos Peña es la síntesis de la soberbia. La soberbia sin idea siempre es un muñeco que arrastra nuestra historia. Bueno, ahí está. Ahora, es interesante que en los momentos de angustia parece que los dogmáticos se imponen más fácilmente que los que intentan hacer pensar como usted, ¿no? Porque son la salida fácil. El fanatismo es la muerte de la idea. Entonces, digamos, aquellos gritaban, hay que defender los trapos, decía una diputada. Claro, claro. Y este gritó, viva el flan. El flan y los trapos son las dos convicciones enfermizas de aquellos que le tienen miedo a la duda. Cuando usted le tira el miedo a la duda, dice una estupidez y se agarra a esa estupidez. Es una consigna. La idea no soporta la consigna. Aparte está demostrado histórica, sociológica y psicológicamente eso que usted dice, que el miedo a la duda es la invitación al fanatismo, ¿no? Claro.
El Me miedo a la duda quedé es pensando, creo que fue Juliana Di Tulio la que dijo la de... Sí, ¿no? fue ella. O sea, Juliana Di Tulio es a Cristina lo que Casero es a Claro, Macri. los dos, claro. Flaco, que no lo puedo explicar. Y bueno, agarrar el plano o defender los trapos. Pero, ¿sabe qué pasa? Esto es la política, es el imperio de la razón, con la pasión de la defensa de la idea de nación. Lo que no hay es patriotas, esta cosa, no hay patriotismo. Eso que tienen los uruguayos, tienen los chilenos, tienen los brasileros, ni hablemos los bolivianos, los peruanos, todos. Nosotros no usamos. Y yo siempre me acuerdo del maestro Marechal, también Borges describía la patria genialmente, pero Marechal decía, la patria es un dolor que aún no tuvo bautismo. Qué hermosa frase. Ahora imagínese llevar esa frase a una mesa a donde está Durán Barba, ¿no? Sí, pero porque si entre nosotros podemos, habiendo tanto asesor nacional, ¿para qué traemos ese personaje? Ya está, ya no está, ya eso fracasó. El discurso de hoy es la marca definitoria del fracaso de eso. Lo otro es la idea. Yo creo que Macri tiene dos caminos, y siempre digo, se lo dije a él, vas a llamar a la unidad nacional por grandeza o por desesperación. Lo repito hasta el cansancio. También puedo contar que hace unos años estaba él, estaba Durán Barba, estaba Macabrera Michetti, estaban varios. Me dijeron, ¿qué pedís para entrar al PRO? Y yo contesté, a Mauricio Macri, a Durán Barba, estaba Federico Pinedo. Si dicen que cuando llegan al gobierno le devuelven el juego a las instituciones de bien público, Cáritas y el Ejército de Salvación, para levantar a los caídos en la calle, firmo mi ficha de afiliación al PRO hoy. ¿Usted sabe qué casualidad? No me llamaron mal, ¿viste? Habría pasado, ¿no? Entonces, ¿sabe qué digo? Que algún curro a la gente hay que devolvérselo. No pueden estar todos los curros. O son todos los curros para el guitoducto, o sacamos y empezamos a recuperar para devolverle a la sociedad. Le van a decir, ahí está, bárbaro del Club del Helicóptero. Jamás voy a defender, pero tampoco es un... Entonces la vida por la democracia. Por la democracia, lo único que necesita la democracia es que yo le dé una idea. La vida es para otra cosa, en Claro, serio. Claro, pero digo, siente que siempre hay algún ganso que anda pidiendo que se vaya antes Macri. ¿Siente que es más fuerte el ganso o la inoperancia de quienes están No, está en la dimensión de los errores, que la paranoia queda tonta. ¿Vio? Cuando la paranoia no... ¿Cómo hace para que le salgan las frases? Voy a poner una pausa. ¿Cómo hace para No, poder...? yo pienso así, no hay que todas las veces me dicen... Pero le sale redonda la expresión. Le digo que, pero con profunda admiración se lo digo. Pero en serio, cuando Cristina dice que los cuadernos son para perseguirla y Macri dice que no lo dejan gobernar, uno lo mira y lo dice, muchachos, por favor. La culpa no la tiene el otro, asumí la tuya, hermanito, hacete cargo de lo que sos, vos Cristina y vos Mauricio. Porque si no, la sociedad se hunde y ellos están echando la culpa al otro que... Es muy fuerte eso que dice. Los cuadernos me persiguen y el club del helicóptero, la paranoia no va, muchachos, sumamos. Cuando inventaron la levá, cuando pusieron la plata y se la llevan, cuando todo esto que están haciendo, todo esto es alegría propia. Yo no me acuerdo de eso. El Changi Cáceres, cuando de mi provincia. Cuando Alfonsín no lo conocía a Caputo, y Caputo era amigo mío. Entonces el Changi me abraza, éramos diputados los dos en el 83, me dice, presentame a Caputo. Entonces vamos a ver a Caputo. Hablamos de Dante, ¿no? De Dante, Caputo. sí, Dante. Sí. ¿Por qué tanto Caputo dando vueltas? Fuimos a la casa de Dante, que era mi amigo, estaba el negro Romero. Entonces el Changi Cáceres le dice, decime una cosa, estos errores económicos que estamos cometiendo, ¿son orden del imperialismo o alegría propia? Es una gran expresión, es una gran expresión. Y Caputo lo miró y le dijo, alegría propia. Claro. Porque si no es la culpa del imperialismo, ¿no? Claro. Ese cuento del imperialismo, ese cuento que la razón está afuera, yo no tengo nada que ver. Bueno, algunos kirchneristas dicen que los cuadernos y Cabot son agentes de la CIA, ¿no? O sea, como una cosa multinacional. Ahora, si yo me la afano, si me descubre la CIA o mi tía, ¿qué diferencia hay? Me la afané. O sea, lo que está en discusión es la culpa, no el fotógrafo. Entonces, es triste, pero es una decadencia de sociedad, Luis, que lleva mucho tiempo. Cuando nos miramos, nos ponemos... Yo insisto en cosas que
Yo con Alfonsín, ya había crisis, votamos 800.000 cajas pan. Y en los discursos decíamos que eso era coyuntural. Hoy estamos arriba de los 10 millones Sí, claro. de subsidios. Ahora, esa pendiente no exige que nos sentemos y digamos, muchachos, si el barco se hunde y entra agua, ¿dónde están los agujeros? Ahora, si no vamos a tocar ningún interés, entonces le contamos a la gente que la inversión, que la... Todo bolazo. Hubo una frase que usted dijo que me parece muy interesante, que usted le dijo a Macri. La unidad nacional vos la podés convocar por grandeza o por desesperación. Sí, claro. ¿En qué momento de ese camino está? Yo creo que está cerca de tener que hacerlo por desesperación. Más bien. Y además esto que dicen, porque tenemos minoría. ¿Y? Si las minorías te apoyaron, si además está tan calmo todo. Digo, lo que pasa es que vos o querés la unidad, además se convoca desde el poder la unidad. Hay vuelta. Desde abajo no surge. Yo digo este discurso todos los días, me miran así. Entonces, la política es en serio el espacio desde el cual una dirigencia piensa el destino colectivo y sueña trascender al llevarlo a cabo. ¿Ve generosidad o ve a priori una generosidad de una eventual convocatoria de los que no son gobiernos? Digamos? Imaginemos, yo creo que no está en la naturaleza del Durán Barba-peñismo. No, eso no está, no. Pero supongamos que opera el milagro y se convoca a esta idea de pensar el país. ¿Ve generosidad del resto? Sí, sí, sí. Sí, porque además van a empujarse para ir. Porque si hay algo que está claro, Luis, es que la sociedad no vota al agresivo, sino al pacificador. Frente a una crisis como esta, aquel que sea capaz de pacificar, vio que todos salen ahora con que puede venir un Transición. claro, un populista, dice. Ah. Yo necesito la traducción de la palabra populista porque la usan para un barrido, un fregado, para cualquier cosa. No, antes te decían hijo de buena madre, ahora te dicen populista y con eso cierran. Pero dicen que va a venir un líder populista. No, la política tiene que hacerse cargo de pensar el futuro. Si no se hace cargo, si mira nada más que los negocios, esto que yo digo de ser Europa o ser Estados Unidos, es muy duro. Porque nosotros miramos muy fuerte a Europa, porque somos hijos de inmigración. Cuando se enamoraron de Miami, digo, Gardel y Angelina iban a París, ¿no? Y Celine en el viaje al fin de la noche dice tan rico como un argentino. Pero había una concepción y traían los palacios. Ahora van a Miami y me traen el café en cartulina. No es lo mismo, digo. ¿Cuándo empezó a manejar el taxi? Yo empecé primero manejando camión, era un camión de viejo, un 12400. Después me pasé al taxi. Yo tenía un Cian 61, y un Cian 60 tuve primero. Sí, empecé a los 19 años. Mi viejo era colchonero, me ayudaba a comprar el taxi, no me lo pagaba, me daba la seña. Después me lo pagaba yo. Pero fue muy lindo eso, muy lindo. Si hay algo que le agradezco a la vida, en mi casa no había libros, yo no me crié. No, digamos, después picoteé, no soy un intelectual. Soy un tipo que tiene más noche que biblioteca, que eso es una definición en la vida. Tengo más estaño, ¿no? Pero Aclaremos por las dudas que el estaño, porque digo, algunos van a pensar de qué está hablando, pero la barra de los bares, ¿no? y además reivindico tanto los bares argentinos, ese grupo de gente en el cual uno se encontraba para discutir el mundo, el futuro, es invitar a cenar a la casa, cocinarle al otro, ese amor por el diálogo y el afecto, esa concepción del amigo. Eso, digamos, después se rompió. Yo tenía un grupo donde estaba José Pablo Feynman, donde estaba, digamos, estaba Calói, a veces venía el negro Fontana Rosa. Wow. El negro me regaló su libro dedicado, ¿no? Civilización o barbarie, me pone, pero con el dibujito, pero digo, esos eran intelectuales. Después se pinchó mucho, Luis, eso. Y esa intelectualidad era la dirigencia política. Yo le hice una entrevista en Infobae, hace un tiempito, a Jorge Rulli, un soñador de los que quedan solo, ¿no? Un tipo que tiene 11 años de cárcel, en distintas cárceles, que estuvo con los Tupamaros en Uruguay, pero que de eso hizo, porque ahí me da envidia Mujica.
porque sale de la guerrilla y va a la sabiduría. Lo de acá discuten si eran 10.000 o 30.000. Eso de sabiduría no tiene nada. No quiero que suene, a mí no me suena, y yo me quedaría solo hablando de esto, quiero decirle, pero no quiero que suene, particularmente para el amigo de 28, como una nostalgia del tiempo pasado mejor. Pero en serio, Julio, háblele al pibe de 28. Yo le digo, la política es el espacio de los sueños. Nosotros nacimos en un mundo donde el rico no era el admirable, ni el admirado. Donde nos enamorábamos de Borges o de Marechal, ¿no? Era García Márquez o Vargas Llosa, era Octavio Paz. Yo tuve largo tiempo de Malraux y Camus contra Sartre, pero le digo al de 28, en la lectura, en la amistad, en la solidaridad y en el esfuerzo está la recuperación de una sociedad que no necesita mucho para salir. Necesita un grupo de soñadores, nada más, que se saque de encima al grupo de los codiciosos, que son los que vienen triunfando hace unos años. Nos corremos a ellos y hacemos un... Después, ¿qué parte tiene el peronismo? ¿Qué parte el radicalismo? ¿Qué parte el PRO? Los hombres de buena fe, los bien intencionados y esos que dudan. Usted vio que siempre, repito la frase de Camus, debería existir el partido de los que no están seguros de tener razón, sería el mío. Ahora digo, en el medio, los soñadores y soñar con la realidad nuestra es duro, ¿eh? En la pesadilla no queda otra cosa, ¿no?, que ese sueño de... Cuando uno lee los que la pasaron mal, ¿no?, los que estuvieron en las peores, esos imaginaron la salida y el sufrimiento puede transformarse en saber. Me parece, la Europa de la Segunda Guerra, Luis, fue atroz. Sí, claro. Y esa Europa, donde los alemanes y los franceses se hicieron de todo, esa Europa fue capaz de hacer esto. Desde el dolor y la miseria, desde aquellos que venían acá y besaban el pan, se hizo esa Europa. ¿Y eso qué es? Eso es esfuerzo colectivo. Eso es poner, digamos, la vocación de ser nación que ellos le hicieron como Comunidad Económica Europea. Entonces, me parece que no podemos hacer de la mejoría un imposible. Tenemos que asumir que la crisis tocó fondo y que de ahora en más, digamos, no hay posibilidad de hundirnos más. Y bueno, un pesimista me dijo hace muchos años, no crea que hemos tocado fondo, es que a usted le falta imaginación. Bueno, pero ojalá que no. Yo creo que estamos en un punto para salir. Y también ayudar a Mauricio a que salga del discurso de hoy, entre en un discurso donde nos incorpore a los que pensamos distinto. Me gustó verlo. Gracias. Gracias. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hasta mañana.